Bueno, perspectivas de la revolución en Bolivia. Ahora, antes de entrar bien en el tema, tal vez una pequeña observación, ¿no? Y es que cuando se desarrolla el capitalismo, de los diferentes mercados nacionales surge el todo indivisible que es el mercado mundial, ¿no? Y en realidad es imposible tratar de entender la situación de Bolivia o de cualquier otro país sin entender cómo se está desarrollando el capitalismo mundial y cómo entra en esta escena mundial el país, ¿no? Entonces, en realidad, una buena parte de esta introducción va a estar centrada en la situación del capitalismo a nivel mundial y recién cuando tengamos una buena comprensión de esta situación, vamos a poder hablar de las perspectivas en Bolivia. Entonces, el punto de partida es la característica central del capitalismo mundial hoy en día, ¿no? Y esa es su crisis orgánica. Y la crisis orgánica es diferente de las crisis cíclicas normales, ¿no? Porque el ciclo de vida del capitalismo en realidad se caracteriza por estos periodos de auges y crisis constantes, ¿no? Y mientras existe el capitalismo, este ciclo continúa. Surge en realidad de la misma naturaleza de la explotación capitalista. Entonces, bueno, lamentablemente, tal vez, para entender esta discusión vamos a tener que hablar un poco también de economía marxista, ¿no? Entonces vamos a partir de eso, cómo funciona la explotación capitalista, las ganancias de los capitalistas en realidad vienen del trabajo no remunerado de los trabajadores. Entonces los trabajadores producen mercancías que luego el capitalista lleva al mercado para vender y así realizar sus ganancias, ¿no? Pero el problema es que en realidad quienes conforman la mayoría del mercado son los mismos trabajadores, ¿no? Hay una pequeña parte del mercado que son los capitalistas, pero son una minoría muy pequeña, ¿no? Que imposiblemente va a poder comprar todo lo que se produce. Y bueno, de esta situación resulta la contradicción, como podría decir, central del capitalismo, que es que los trabajadores producen más mercancías de las que después sus sueldos permiten comprar. Entonces, a medida que se desarrolla la producción, siempre llegan estos puntos críticos en los que de repente el mercado se satura y los capitalistas ya no pueden vender sus productos lucrativamente, ¿no? Y en esta situación entran las llamadas crisis de sobreproducción, ¿no? Marx y Engels ya lo describen en el manifiesto comunista, ¿no? De que todas las previas sociedades tenían crisis por escasez. Por primera vez en la historia del capitalismo surge esta situación en la que hay crisis, no por escasez, sino por abundancia, por sobreabundancia de medios de subsistencia, de medios de producción de mercancías. Y la respuesta, después de los capitalistas a esta situación, es, bueno, fundamentalmente dejar de producir, ¿no? Echan a los trabajadores a la calle, porque ya no, ¿para qué van a producir si no pueden vender lucrativamente? Se cierran fábricas y también a través de ese proceso se va concentrando cada vez más el capital, ¿no? Las empresas que no son suficientemente lucrativas cierran y son absorbidas por las empresas más grandes, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, ¿qué medios tienen los capitalistas para salir de la crisis? Bueno, voy a dictar tres, fundamentalmente, ¿no? La primera es encontrar nuevos mercados, ¿no? Si el mercado se ha vuelto muy pequeño para tus productos, tratas de expandirte, ¿no? Eso significa ir más allá del Estado-nación, ¿no? Entonces, vemos la situación hoy en día muy claramente de que las cosas que se producen, por ejemplo, en China o en Estados Unidos o en cualquier otro país, sus propios países no son suficientes para absorber todo lo que se produce, ¿no? Entonces es necesario exportar, ¿no? Entonces, tenemos Coca-Cola, tenemos, bueno, toda la serie de cosas que compramos que en realidad no se producen acá, sino se producen en otros países, ¿no? La segunda fase o la segunda posibilidad que tienen es invertir en nuevos campos, ¿no? Buscar nuevas zonas de producción que todavía no están desarrolladas y por lo tanto se pueden desarrollar. Ahí absorbes a los trabajadores y puedes continuar con el ciclo, ¿no? Y la tercera es expandiendo el mercado, ¿no? Eso se puede hacer en realidad de dos formas. Una es aumentando el salario de los trabajadores, ¿no? Así pueden comprar más, pero si haces eso, reduces las ganancias de los capitalistas. La otra forma es con la deuda, ¿no? En cierta forma, si los trabajadores no tienen suficiente salario para comprar las mercancías que están en el mercado, que se endeuden, ¿no? Y así pueden seguir comprando.
Ahora, creo que se puede ver un poco bastante claramente en estos tres métodos que en cierta forma postergan la crisis y al mismo tiempo preparan crisis más grandes en el futuro, ¿no? Como también explican ya Marx y Engels en el manifiesto. Si encuentras nuevos mercados, solo significa que la próxima vez que se sature los mercados, pues vas a tener una saturación incluso más grande y una crisis más grande también, ¿no? Proporcionalmente. Lo mismo cuando inviertes en nuevos campos, sucede lo mismo. Y bueno, la deuda, ya vamos a ver un poco más adelante cómo se expresa esto, pero creo que es relativamente fácil de ver. Ahora, la crisis orgánica no es una de estas crisis cíclicas de sobreproducción. ¿No? Es en realidad la representación de la agonía de muerte del capitalismo, podrías decir de cierta forma. ¿No? ¿Y cómo se expresa? En realidad tiene la misma base, ¿no? La sobreproducción, pero es una sobreproducción que ha llegado a niveles extremos. Para sobrevivir, el capitalismo constantemente tiene que volver a invertir, no puede quedarse quieto. Pero hoy en día en la economía mundial ya casi no existen oportunidades de inversión productiva. ¿No? Todos los campos productivos donde se podría desarrollar la industria ya están casi saturados. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Buscando oportunidades de inversión, muchos capitalistas han empezado a invertir su dinero en áreas especulativas, ¿no? Especulando en los mercados financieros, las Bitcoin o las criptos más en general, el mercado inmobiliario, etcétera, ¿no? Ahora, para ilustrar un poco esto, tengo estos gráficos que todos tienen, ¿no? Y si vemos el primero, tenemos el uso de capacidad industrial en Estados Unidos de 1948 a 2018. Uso Estados Unidos porque es la economía más fuerte del mundo, ¿no? Y en cierta forma es característica también para la economía mundial. Y primero que nada me gustaría remarcar el periodo desde 1970 hasta en adelante, ¿no? Las áreas sombreadas son justamente épocas en las que se dan estas crisis cíclicas. Pueden ver cómo esta línea cae, ¿no? Ahora, ¿qué representa la línea? El uso de capacidad industrial es otra forma de decir qué porcentaje de las fábricas o de los medios de producción en general están siendo utilizadas, ¿no? Em, Cuando hay auges, aumenta la producción, se utilizan más fábricas, ¿no? Cuando hay crisis, baja la producción, se dejan de producir fábricas, pero después vuelve el auge y vuelve a subir, ¿no? Entonces, ese es un poco el ciclo de respiración, podrías decirlo, del capitalismo. Y bueno, si miran de los 70 en adelante, hay una característica interesante que es que después de cada crisis se recupera la producción, pero ya no al mismo nivel de antes. En 1970 o justo antes tenías una producción, un uso de capacidad de más o menos 90%. Hacia 2018, 75%, ¿no? Tal vez un poco más. Hoy en día el uso de capacidad industrial es 77%. ¿Qué significa eso? ¿No? Es la representación de la crisis de sobreproducción, ¿no? Si el mercado ya está tan saturado de mercancías que apenas puedes vender, ¿por qué diablos continuarías produciendo, ¿no? Dentro de la lógica del capitalista. Entonces tienes un montón de fábricas, un cuarto de las fábricas, bueno, en este caso es Estados Unidos, pero podríamos decir a nivel mundial, el uso de capacidad está en torno al 75%, también en China, en Europa. Un cuarto de las fábricas a nivel mundial no se están utilizando, ¿no? Y al mismo tiempo hay un montón de gente que no consigue trabajo. Una representación muy gráfica de la crisis del capitalismo. Entonces, bueno, si miramos ahora antes de 1970, las crisis mantenían un cierto nivel, ¿no? Bajaba, subía, pero siempre estaba al final en épocas de auge entre 85 y 90% de uso de la capacidad industrial. Mira, incluso en épocas de auge, ¿no? Antes de 1970 era el auge de la posguerra, el periodo más impresionante de crecimiento del capitalismo. Incluso ahí 10% de las fábricas no se utilizaban, ¿no? Pero bueno, llega 1970 y ¿qué sucede en 1970? Em, es en realidad la primera crisis simultánea del capitalismo mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Y es porque justamente se había alcanzado un límite. Em, el capitalismo, en 1973-74, agotó su rol progresivo, ¿no? Mientras
antes de 1973-74, particularmente en los países capitalistas avanzados, no existía desempleo, había un montón de beneficios para los trabajadores, ¿no? Servicio de salud gratis, educación gratis, un solo sueldo podía mantener una familia, ¿no? Después del 73-74, la crisis significó que esto ya no se podía mantener, ¿no? Ahora, quiero hablar un poco también sobre, bueno, si digo el capitalismo agotó su rol progresivo, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué es históricamente progresivo? Dentro de la perspectiva marxista, progresivo no necesariamente significa moralmente bueno, ¿no? Lo que significa en esencia es que puede desarrollar la fuerza productiva, las fuerzas productivas de la humanidad, ¿no? Es decir, que puedes con menos trabajo producir más, sustentar a más personas. En cierta forma podrías decir esa sensación de que a la próxima generación le va a ir mejor que a la generación de ahora, ¿no? El día de mañana va a ser mejor que hoy. Eso significa, ¿no? La capacidad del ser humano de mantenerse, me podría decir, ¿no? Y el capitalismo en realidad en sus orígenes jugó un rol enormemente progresivo, ¿no? Porque se pueden imaginar, antes del surgimiento del capitalismo teníamos el feudalismo, la mayoría de la gente vivía en el campo, economías de subsistencia, apenas podía sobrevivir en cierta forma, ¿no? Y hoy en día, bueno, tenemos ciudades inmensas, tecnología, computadoras, celulares, bueno, no sé qué otros ejemplos, pero se pueden imaginar a qué me refiero, ¿no? Todo eso es producto, en realidad, del desarrollo del capitalismo. Em, y bueno, también, fundamentalmente, el capitalismo al final se basa en la propiedad privada, ¿no? Una forma especial de propiedad privada capitalista, ¿no? Porque en el feudalismo igual existía una propiedad privada, pero más individual, ¿no? Y no basada en la competencia. Y bueno, ya lo habíamos mencionado un poco ayer, cuando estaba Andy acá, el tema de, por ejemplo, la independencia o la unificación de Alemania, ¿no? ¿Cuál fue el rol progresivo del capitalismo ahí? Antes, particularmente en Europa, ¿no? Estaba, el continente estaba separado en pequeños feudos, ¿no? Pequeños ducados, que cada uno tenía sus propios impuestos, sus propios aranceles al comercio. Entonces, imagínense un comerciante que quiere transportar sus productos de un lugar a otro, que tiene que atravesar varios ducados y en cada uno tiene que pagar un nuevo impuesto, ¿no? Eso es un lastre gigantesco para el desarrollo del comercio y el desarrollo de la industria también, ¿no? Entonces, la unificación de, por ejemplo, Alemania o la creación en general de los estados-nación, un solo mercado nacional, un solo estado, ¿no? Significó la posibilidad de desarrollar la industria, desarrollar el comercio, ¿no? Em, Al mismo tiempo, la competencia significó que existía este impulso muy fuerte hacia reinvertir en la producción, ¿no? Porque ¿qué pasaba si, bueno, un capitalista se dormía, por así decirlo, ¿no? Seguía produciendo como antes, los demás capitalistas reinvertían en la producción, eran capaces de producir más barato, podían vender sus mercancías más baratas también, y el capitalista que se durmió tiene producto demasiado caro, nadie le compra y se sale, digamos, ¿no? Pierde. Ese impulso de la competencia es en realidad el que desarrolló todas las fuerzas productivas de la humanidad, ¿no? Al nivel sin precedentes del capitalismo. El problema es que tarde o temprano todo se convierte en su contrario, ¿no? De la competencia surge el monopolio, ¿no? Tarde o temprano, todos estos diferentes capitalistas que están compitiendo, estas diferentes empresas que compiten, bueno, hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Y hay muchos perdedores y pocos ganadores. Para dar una ilustración gráfica del monopolio, voy a hacer una pregunta aquí a todos. ¿De qué marca compran el aceite de cocina? Y es el monopolio básicamente, no solo existe Fino, existen también otras marcas, pero que usualmente, bueno, existe el primero, por ejemplo, también Sabrosa, ¿no? Pero Sabrosa y Fino, por ejemplo, le pertenecen a la misma empresa, Alicorp, ¿no? Que es una multinacional peruana, que tiene el monopolio del aceite, ¿no? Em,
Y el mismo Estado-nación, ¿no? Que antes había unificado los mercados nacionales para facilitar la producción. Cuando se desarrolla tanto la industria, eh, que llega a la época, digamos, del imperialismo, por así decirlo, eh, el mercado nacional ya no es suficientemente grande, como ya había mencionado, para todo lo que se produce, ¿no? Entonces es necesario exportar. Pero ¿qué sucede? Que no solo sucede eso en un país, sucede en todos los países, que todos los países tienen que empezar a exportar, ¿no? Y entra la competencia ya entre naciones para la conquista de mercados, para la conquista de zonas de influencia, para la conquista de recursos, ¿no? Que ya no desarrolla las fuerzas productivas, sino que más bien las mantiene atadas, ¿no? Podemos entrar más en detalle sobre eso en la discusión. Pero bueno, durante el auge de la posguerra, y nos referimos principalmente a los capitalistas, a los países capitalistas avanzados, porque esos eran los que determinaban la economía, ¿no? En cierta forma, los países dominados como Bolivia o los países de África se veían arrastrados un poco por la corriente, ¿no? Había un revolucionario de Granada, que es una pequeña isla cerca de Estados Unidos, en el Caribe, que dijo famosamente, cuando a Estados Unidos le da un resfrío, a nosotros nos da neumonía. Y creo que eso es bastante buena descripción de lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, durante el auge de la posguerra, en los países capitalistas avanzados, los capitalistas podían dar a los obreros un poco más de migajas, ¿no? Como ya mencioné, tenían tantas ganancias que podían hacer ciertas concesiones, servicios de salud gratuita, educación gratuita, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que hoy en día es tanto lío el tema de la educación superior que es súper cara, antes era gratis, ¿no? Con un solo salario podías mantener una familia. De esa época es que surge también el sueño americano, ¿no? Que a tantas personas de América Latina atrajo y sigue atrayendo hacia Estados Unidos. Em, pero después de la crisis global del 73 y 74, el capitalismo ya no se podía permitir estas concesiones, ¿no? Entonces, a nivel mundial se dio una ofensiva en contra de la clase obrera, ¿no? Que significó una lucha de clases muy fuerte porque los trabajadores no estaban dispuestos a renunciar a sus beneficios previos sin una lucha, ¿no? Y, por ejemplo, en Gran Bretaña eso se expresó en la huelga de los mineros, que por más de un año estuvieron en la huelga, se tuvieron que pelear con la policía, casi ganan, pero al final fueron derrotados. En Estados Unidos igual, una huelga de los trabajadores de aeropuerto, eh, que igual fue derrotada. Básicamente vino el presidente Reagan, ¿no? En los 80s y les dijo, bueno, no quieren trabajar, toditos están despedidos, ¿no? Y despidió a toditos los trabajadores y crucialmente no hubo ningún tipo de solidaridad del resto de la clase obrera y eso permitió después la entrada del periodo neoliberal, ¿no? Particularmente marcado por Margaret Thatcher en el Reino Unido, justamente Ronald Reagan en Estados Unidos. Pero creo que ya fue mencionado un poco por Pedro y lo hemos discutido también esta mañana. Este periodo neoliberal no representado como un cambio justamente arbitrario de la política, sino como una necesidad objetiva del capitalismo, ¿no? Había entrado la crisis, para mantener su tasa de ganancia, los capitalistas tenían que atacar, tenían que recortar hasta el hueso los beneficios de antes, y eso se expresó después en el llamado neoliberalismo, ¿no? Pero es un problema, ¿no? Porque si tú sigues produciendo como capitalista, pero para mantener tus ganancias tienes que recortar los salarios y los beneficios de los trabajadores, ¿cómo van ahora a comprar todo lo que produces? Si ya antes entró una crisis de sobreproducción. Ahí entró justamente la deuda, ¿no? En los años 70, 80, aquí pueden ver en el segundo gráfico particularmente, una expansión masiva de la deuda en todos los niveles, ¿no? Esta es la deuda total mundial como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ven que hasta 78, 80 estaba más o menos estable, ¿no? 80 podrías decir que es el año en el que finalmente fueron derrotados todos estos intentos de resistencia de la clase obrera y la deuda se dispara, ¿no? Justamente diciendo, si los obreros no pueden comprar lo que antes compraban con sus sueldos, que se endeuden, ¿no? Y creo que vale la pena ilustrar esto un poco, ¿no? Porque realmente antes, durante el periodo, el auge de la posguerra, podías comprar una casa basándote en tu salario, ¿no? Ahorrar un par de años y comprabas una casa, comprabas un auto. Hoy en día nadie compra una casa con sus ahorros. Todo el mundo compra casa basándose en una hipoteca, ¿no?
Sacando deuda del banco. Lo mismo con los autos, lo mismo incluso con cosas más, o sea, si van a la mayoría de las tiendas, pues, bueno, tal vez no la mayoría, pero tiendas de electrodomésticos, refrigeradores, televisores, radios, todo lo puedes comprar a cuota. Eso es endeudarse también, ¿no? Y hoy en día incluso existen situaciones en los países capitalistas avanzados donde puedes comprar una pizza a cuotas. Eso es endeudar, eso es deuda, dense cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? De que justamente los trabajadores no son capaces de comprar con sus propios sueldos las mercancías que producen, ¿no? Entonces, se dio esta expansión masiva de deuda en todos los niveles, ¿no? En Latinoamérica, el impacto de la crisis llegó particularmente en los 80s, Fabri ya lo mencionó un poco, ¿no? El tema de la crisis del UDP, el decreto 21060 y demás, pero en América Latina en general, la década de los 80s fue llegada a ser conocida como la década perdida, ¿no? Porque es una década de estancamiento o incluso de retroceso económico que significó un empeoramiento de las condiciones de vida muy, muy, muy marcado. Ahora, volviendo al tema de la deuda, ¿no? Esta expansión de crédito en los 70s sacó al capitalismo de la crisis, ¿no? En los 70s. Y nuevamente el punto, ¿no? Todo tarde o temprano se vuelve en su contrario. Y es esta misma expansión del crédito de los 70s que después causó la crisis de 2008, ¿no? Particularmente la deuda inmobiliaria, como les había dicho, ¿no? Antes todo el mundo podía comprar una casa en base a sus sueldos ahorrados. Después de los 70 era hipotecas, hipotecas. Y se expandió tanto el mercado de hipotecas que, bueno, los capitalistas, particularmente los paqueteristas financieros, ¿no? Sedientos de ganancias, empezaron a dar créditos a personas que realmente no podían pagar de vuelta esas hipotecas, ¿no? Y llegó un punto crítico en 2008 en el que se acumuló tanto esta cantidad de gente que no podía devolver no podía pagar sus deudas, no podía pagar los intereses, que se desató la crisis financiera, ¿no? La crisis financiera mundial. Y esta crisis de 2008 marcó igual un punto de inflexión, ¿no? Era una crisis a un nivel incluso mayor que en los 70s. Lo único que evitó una depresión sin precedentes, peor incluso que la depresión de los años 30, fue una masiva intervención estatal, ¿no? En realidad, de la noche a la mañana, todo el dogma económico burgués lo tiraron por la ventana, ¿no? Porque antes de 2008 se decía, el Estado no debe intervenir en la economía, no debe participar en nada. En realidad, creo que esto también tiene que ser entendido bastante bien, particularmente después del colapso de la Unión Soviética. Los capitalistas prometieron el cielo y la tierra, ¿no? O sea, hablaban, por ejemplo, de un dividendo de la paz, donde todo el dinero que antes se gastaba en inversión militar para contrarrestar a la Unión Soviética, después se iba a invertir en educación, en infraestructura, en salud. Bueno, pueden googlearlo, ¿no? Al final no me entró ese gráfico más, pero el gasto militar en 1991, solo de Estados Unidos, era como 250.000 millones de dólares. El año pasado llegaba a $1 billón, ¿no? Entonces, mamadas, ¿no? Incluso dijeron, después de 1991, que ya no iban a haber más crisis, ¿no? Dijeron, con la tecnología de las computadoras podemos calcular la economía, podemos distribuir los recursos para que ya no haya más crisis. Claramente, mentira, ¿no? Y justamente decían que ya no iba a haber más intervención estatal, ¿no? Y de la noche a la mañana, en realidad, esto cambió. Los mismos capitalistas que antes puteaban contra la intervención del Estado fueron de rodillas a rogarle a sus diferentes gobiernos que los rescataran, ¿no? Y efectivamente fueron rescatados. Millones de personas perdieron sus trabajos, sus casas, sus ahorros, los fondos de pensiones se fueron a la mierda. Países enteros, en realidad, fueron reducidos a la posición de mendigos, particularmente Grecia, España, Italia, ni hablar de los países capitalistas atrasados, pero a los capitalistas mismos se los pudieron rescatar, ¿no? Y cantidades ridículas de dinero para rescatar a los banqueros. Los mismos banqueros que habían causado la crisis. Y el problema es, ¿de dónde sacaron los gobiernos todo este dinero? ¿No? Para rescatar a los banqueros de la crisis que la expansión de la deuda había causado en realidad. Se expandió la deuda incluso más, ¿no?
Ahí está en el gráfico igual, ¿no? Como la deuda continúa subiendo después de 2008. Em, y la cuestión es que la economía mundial en realidad nunca se recuperó de la crisis de 2008. De 2009 a 2020 hubo el auge más prolongado del capitalismo, pero también el más débil. Para la mayoría de las personas, la última década no era una de mejora, ¿no? Era una de estancamiento de las condiciones de vida o incluso empeoramiento, ¿no? Y eso que era un auge económico. La mayoría de los países tenían crecimiento económico diminuto de 1 o 2% anual, ¿no? Que es muy, muy bajo para el capitalismo. Em, y es porque la deuda se convirtió en un lastre intolerable, ¿no? Pero no hay solución, ¿no? ¿Cómo quieres eliminar esa deuda si apenas produces? Em, el mercado mundial ya está saturado y la sobreproducción ya ha alcanzado niveles intolerables. Em, quiero poner esto un poco en perspectiva, ¿no? Porque han existido momentos en la historia en el que el endeudamiento mundial era más alto. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda mundial era más alta como porcentaje del Producto Interno Bruto de lo que es hoy. Pero a la Segunda Guerra Mundial siguió justamente este auge sin precedentes, ¿no? Este crecimiento económico que permitió eliminar la deuda. ¿De dónde surgió este auge después de la Segunda Guerra Mundial? Imagínense, básicamente todo un continente fue destruido, ¿no? Europa. Al mismo tiempo, durante la guerra, toda la inversión en investigación militar abrió muchísimos nuevos campos de inversión: plásticos, electrónicos, tecnología nuclear. Y entonces había que reconstruir todo un continente. Eso significa que puedes invertir muchísimo, ¿no? Puedes contratar a un montón de trabajadores que tienen que reconstruir todo el continente. Se han abierto nuevos campos de inversión, que significa que puedes abrir un montón de nuevas fábricas, contratar un montón de nuevos trabajadores, ¿no? Esa fue la base del auge de la posguerra. Pero o sea, un auge como el que hubo en la posguerra ya no es posible hoy en día, ¿no? Si volvemos a los métodos que tienen los capitalistas para salir de la crisis, ¿no? Dijimos primero encontrar nuevos mercados. Todo el mundo ya está saturado, ¿no? En todo el mundo existe el capitalismo y está completamente saturado. Cuando colapsó la Unión Soviética, en cierta forma le dio un nuevo respiro al capitalismo, porque todo este sector, que era un sexto de la superficie de la Tierra, que antes estaba cerrada al capitalismo, de repente se abrió nuevos campos de inversión. Lo mismo cuando China entró al capitalismo, le dio un espacio de respiro al capitalismo. Hoy en día ya no existe esa posibilidad, ¿no? O sea, bueno, si quieres puedes invertir en la luna, pero ahí no hay nadie que te vaya a comprar. Igual los nuevos campos de inversión ya no existen, oportunidades productivas de inversión, y tampoco pueden expandir el mercado. O sea, no pueden endeudar, o sea, no deberían endeudarse, se están endeudando. Eso se lo agrava la crisis. Entonces, bueno, después de 2008 y la recuperación económica, vino la pandemia, ¿no? Y eso, nuevamente, ¿no? La economía se detuvo y para salvarla de entrar en una crisis profundísima, otra vez fue necesaria una inversión masiva de dinero por parte de los gobiernos, ¿no? ¿Y cómo hicieron eso? Nuevamente endeudándose más. Ese es el último gráfico en la primera página. 2020, un salto gigantesco de la deuda del 320% al 360% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, están claramente en una situación muy, muy complicada. Pero aquí quiero hacer otra ilustración, ¿no? Porque yo recuerdo 2020, 2021, incluso 2022, los burgueses en sus periódicos decían: no se preocupen, o sea, ahorita hay que aceptar la situación complicada, hay que quedarse en casa, no podemos salir, pero cuando acabe la pandemia va a haber un periodo de auge, ¿no? Así, hacían ese paralelismo con la pandemia de la gripe española, igual en los años 20 del siglo pasado, que después le siguieron una década entera de auge, ¿no? Particularmente en Estados Unidos, y decían: sí, va a suceder lo mismo. Claramente no ha sucedido lo mismo, ¿no? Y es porque en realidad los mismos burgueses no entienden su propio sistema. Porque si quisieran entenderlo, tendrían que reconocer que su sistema está dividido en dos clases irreconciliables, ¿no? Y que la clase opuesta a ellos es la clase que produce toda la riqueza.
Pero si aceptaran eso, significaría renunciar a su, ¿cómo podrías decir?, su título de merecedores de gobernar la sociedad o incluso gobernar el mundo, ¿no? Entonces, no pueden entender su propio sistema. Claro, en lugar de este inmenso auge que nos prometieron, que se dio, inflación, ¿no? 2020, 2022 particularmente se disparó la inflación a nivel mundial, guerras, particularmente la guerra entre Ucrania y Rusia, una fracturación del mercado mundial y el proteccionismo, ¿no? Cuando, vamos a hacer una analogía un poco simplista, pero es bastante buena, podemos imaginarnos la economía mundial como una torta, ¿no? Y cuando la torta está creciendo, todo el mundo puede tener un pedazo un poco más grande, ¿no? Es un poco lo que sucedía en el auge de la posguerra. Pero si la torta empieza a hacerse más pequeña, incluso si tú quieres solo mantener el tamaño de tu pedazo, tienes que quitarle a otros. De ahí surge la intensificación de los conflictos entre los países imperialistas hoy en día, ¿no? Particularmente entre China y Estados Unidos, pero incluso, o sea, bueno, Estados Unidos ahora está tirando aranceles a diestra y siniestra, ¿no? A todos los países del mundo, incluso a Bolivia. Bolivia tiene 10% de aranceles para exportar a Estados Unidos. Y bueno, aún así tenemos candidatos que quieren acercarse a Estados Unidos, ¿no? Así de lacayos son. Pero sí, ¿no? Entonces, si se está haciendo más pequeña la torta, ¿qué otra posibilidad tienen los capitalistas para mantener su tasa de ganancias? Es atacar incluso más las condiciones de los trabajadores, ¿no? De la población, reducir incluso más los beneficios, reducir los salarios para aumentar el pedazo de la torta, o sí, el pedazo de la producción que al final va a manos de los capitalistas, ¿no? Ahora, el problema es que, como ya mencioné, ¿no? Los trabajadores no van a aceptar estos ataques sin tratar de defenderse, ¿no? Los ataques contra las condiciones de vida de los trabajadores en todo el mundo están impulsando resistencia, ¿no? Lucha de clases intensificada. Voy a dar un par de ejemplos. Creo que ya he dado el ejemplo esta mañana de Serbia, ¿no? Donde desde principios del año pasado, ¿no? Desde finales del año pasado, están en un movimiento masivo en contra del gobierno. Grecia lo mismo, la huelga general más grande en su historia, en febrero de este año, si no me equivoco. En Canadá, hace poco, 10.000 trabajadores de la empresa estatal, no sé si es estatal, pero en todo caso, Air Canada, ¿no? La aerolínea de Canadá, 10.000 trabajadores se fueron a la huelga, un juez los ordenó a volver al trabajo y los trabajadores dijeron, no, no vamos a volver hasta que nos paguen lo que nos merecemos, ¿no? Y no se acaba, ¿no? O sea, incluso como si fuera para ilustrar incluso más mi punto, hace un par de días en Indonesia empezó un movimiento masivo, no podría decir incluso revolucionario de los trabajadores, donde anoche, no sé si anoche o hace 2 noches, quemaron el parlamento, ¿no? De pura bronca. En Indonesia, ¿por qué era particularmente? Porque Indonesia está en una crisis jodida. Muchísimos, particularmente jóvenes, no pueden conseguir ningún tipo de trabajo. Había una imagen que se hizo viral donde miles de personas estaban haciendo cola para tratar de conseguir 50 puestos de trabajo que estaban en oferta, ¿no? O al mismo tiempo, graduados universitarios que se postulaban para limpiar las calles porque era mejor que no tener ningún trabajo, ¿no? Una situación desesperada, donde después al mismo tiempo los parlamentarios, la semana pasada, si no me equivoco, decidieron aumentarse sus sueldos, ¿no? Pero no aumentárselos un poquito. Los parlamentarios de Indonesia ganan $17,600 al mes, ¿no? Y estaban diciendo, no, es que tengo que aumentar mi salario para pagar a mis sirvientes. Tengo que aumentar mi salario para alquilar una casa más cerca del parlamento, porque si no tengo que eh, manejar 2 horas, ¿no? Como si esa no fuera la situación diaria de la gran mayoría de la población. Bueno, la mayoría de la población no tiene sirvientes, ¿no? Pero para ir a su trabajo, la mayoría de la gente va 1 a 2 horas al día, ¿no? De transporte. Entonces, solo demuestra lo separados que están de la situación real, ¿no? Que al final solo llegaron, o sea, en lugar de calmar a las masas, terminaron emputándolas más, ¿no? Al punto de que decidieron quemar el Parlamento. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar eso? Vamos a tener que ir viendo, pero claramente estamos enfrentándonos a una intensificación de la lucha de clases a nivel mundial, ¿no? Tal vez para dar un ejemplo incluso más característico,
en el corazón de la bestia, por así decirlo, ¿no? En Estados Unidos, en 2020, se dio el movimiento de los Black Lives Matter, ¿no? Donde el 10% de la población del país salió a las calles a protestar y en el auge del movimiento, en una de las ciudades, decidieron quemar un edificio policial, ¿no? Eso es un acto casi de insurrección y lo más impresionante de eso es que cuando salieron las encuestas, una semana después sobre ese acontecimiento, más del 50% de la población del país decía, era un acto justificado. Entonces, en todo el mundo se están avivando las llamas de movilizaciones masivas, ¿no? Estamos entrando en una situación mundial radicalmente diferente a la que conocíamos hasta hace poco. Bueno, con este contexto, ¿cómo entra Bolivia en todo esto? Ahora, para eso hay que retroceder un poco, más bien Pedro ya había dado una buena introducción en cierta forma a la situación en el país, ¿no? Porque mucho de lo que vemos hoy en día es resultado justamente de cómo se desarrolló el movimiento revolucionario de principios del siglo, que justamente fue un movimiento abortado con la llegada del MAS al poder, pero bueno, llegó al MAS al poder y pudo realizar reformas. Yo estoy aquí diciendo los capitalistas no pueden dar reformas. En Bolivia llegó el MAS al poder y hubieron ciertas concesiones, ¿no? Los bonos, las inversiones en salud, en educación, no podemos ignorar eso, ¿no? Pero tenemos que entender, si no lo vamos a ignorar, ¿por qué? ¿Por qué fue eso, ¿no? Y lo cierto es que, un poco paradójicamente, estaba íntimamente atado al mercado mundial. ¿Qué sucedió a principios de siglo al mismo tiempo? China terminó de entrar, me podría decir, al capitalismo. Ya, ¿no? Antes era una economía planificada y lentamente fueron haciendo la transición hacia el capitalismo y empezó a desarrollarse muy rápidamente, ¿no? Las tasas de crecimiento de, por ejemplo, más de 14% en 2007, comparado con el 2% de Estados Unidos, ¿no? El año antes de la crisis. Y a medida que se estaban desarrollando, empezaron a construir ciudades gigantescas, ¿no? No sé si alguna vez han visto los videos de los chinos ahí. En 2 meses te construyen una ciudad de 1 millón de personas, ¿no? Y claro, para construir todo eso necesitaban un montón de materias primas, ¿no? Entonces, había una demanda masiva de materias primas que elevó los precios, ¿no? Y eso benefició particularmente a América Latina, ¿no? Que América Latina más o menos ocupa el mismo lugar en la División Mundial del Trabajo, ¿no? Exportadora de materias primas. Em, bueno, esta fue en realidad la base material para las reformas de MAS, ¿no? Como podían vender a altos precios las materias primas o tenían ingresos para después hacer políticas de redistribución, como lo llamaron, ¿no? Creo que el otro lado de la ecuación es por qué el Estado tuvo esos ingresos, en primer lugar, porque se nacionalizó, incluso si es a medias, se nacionalizó los hidrocarburos, ¿no? Es igual fue una concesión por parte de los capitalistas. Al principio no estaban dispuestos a aceptar, pero esa es otra cosa que se tiene que entender, ¿no? O sea, enfrentados a un movimiento masivo que amenaza con derrocar todo su sistema y quitarles el poder económico y político, la burguesía está dispuesta a hacer todo tipo de concesiones, incluso concesiones que en realidad no se podría permitir, ¿no? Y eso es un poco lo que sucedió con la nacionalización. Entonces, bueno, así es como el MAS pudo financiar estas reformas y estas reformas después se convirtieron en la base de su aplastante poder político, ¿no? Como dice Fabi, o sea, para muchas personas el MAS y Evo, en particular, en sus primeros años especialmente, sí significó una mejora, ¿no? Em, pero esto llegó a su fin cuando los precios del petróleo colapsaron en 2014, ¿no? Al mismo tiempo, se dejó de exportar la misma cantidad de gas, particularmente. Aquí tengo otro gráfico sobre las exportaciones de hidrocarburos entre 2010 y 2014, ¿no? Y se puede ver cómo llega a su pico en 2013-2014 y esto es muy rápidamente baja. Y mientras se podían exportar estos hidrocarburos, se podía acumular también cantidades récord de reservas internacionales de divisas, ¿no? Es lo que se ve abajo, cómo coincide un poco la curva de la exportación con la curva de la acumulación de las reservas internacionales.
Em, y bueno, como mencioné, ¿no? Esta nacionalización de los hidrocarburos se realizó bajo el impulso de ese movimiento gigantesco de masas, pero en 2014 ya no existía esa presión de masas, ¿no? Entonces, enfrentados a esta situación cambiada en la que sus políticas de redistribución ya no eran sustentables a largo plazo, el MAS tuvo que ver la forma de reorientarse para tratar de conseguir nuevos ingresos que siguieran financiando estas políticas, ¿no? Porque estas políticas se ven en la base de todo su apoyo. Y podemos ver hoy en día bastante claramente, ¿no?, que apenas la situación económica empezó a deteriorarse, 2022, 2023, ¿no?, el apoyo al MAS empezó a ir de picada. Entonces, para tratar de encontrar estos ingresos, el MAS empezó a orientarse cada vez más hacia la burguesía, ¿no?, persiguiendo acuerdos con una política de conciliación de clases. Y justamente después de 2014, esto se intensificó bastante, con una orientación particularmente hacia la agroindustria, ¿no? Y es en este periodo en el que se aprueban justamente todas las leyes incendiarias que causaron tanta protesta en el año pasado, ¿no?, cuando se incendió cantidades inmensas de territorio nacional y de áreas protegidas. Pero justamente, ¿no?, para seguir financiando esas políticas, empezaron a utilizar las reservas internacionales, ¿no? Era insustentable a largo plazo, pero realmente no tenían otra alternativa mientras no consiguieran otra fuente de ingresos. Porque, bueno, la otra alternativa era hacer recortes, ¿no? Pero hacer recortes hubiera significado perder su apoyo mucho más rápidamente. Em, entonces, la única vía justamente era seguir como antes y tratar de encontrar una fuente alternativa de ingresos, ¿no? El litio se supone que iba a ser una de esas. Creo que no tengo tiempo para entrar a detalle al respecto del litio, tal vez como un poco de eso en la discusión, pero al final el litio no fue esa solución milagrosa, ¿no?, que prometía ser en cierto momento. La otra alternativa era tratar de ofrecer mejores condiciones a los capitalistas para que invirtieran en el país, ¿no? Porque el principio cardenal del capitalismo es garantizar las ganancias, o mejor dicho, garantizar una cierta tasa de ganancias. Es decir, si el capitalista invierte una cierta cantidad de dinero, espera después ganar una cierta tasa con respecto a la que invertido, ¿no? Y si esa tasa de ganancias no se cumple, entonces los capitalistas no invierten, ¿no? O sea, ellos tienen en sus manos en realidad todo el capital y con eso básicamente el poder sobre la economía de todos los países y sobre por lo tanto también la política, ¿no? La política en todos los países del mundo está orientada siempre hacia garantizar la inversión de los capitalistas, ¿no? Y en los casos, por ejemplo, donde entraban gobiernos reformistas, intentaban realizar reformas que mermaban las ganancias de los capitalistas muy rápidamente. Los capitalistas saboteaban esas economías, básicamente. Dejaban de invertir y generaban una crisis económica. El ejemplo clásico es el gobierno socialista de Francia en los años 80, en plena crisis. Entró este gobierno prometiendo amplias nacionalizaciones, incluso de bancos. Y entró al gobierno, empezó a nacionalizar, pero no, aún así estaba dejando los principales sectores de la economía en manos privadas, ¿no? Entonces empezó a hacer esas nacionalizaciones y los capitalistas, que tenían todavía en sus manos la mayoría del poder económico, dejaron de invertir, ¿no? Desencadenaron una crisis en Francia y rápidamente el gobierno tuvo que retroceder, ¿no?, y dar más y más concesiones a los capitalistas. Em, exacto, ¿no? Pero bueno, de todas formas, era lo único que podían hacer si no tenían la perspectiva revolucionaria. Entonces Evo siguió intentando acercarse a la burguesía boliviana, ofreciendo todo tipo de concesiones. Pero creo que esto es un punto importante para entender. La burguesía boliviana nunca dejó de odiar al MAS y particularmente yo diría a Evo, ¿no? Eh, Claramente también por un elemento de racismo. La burguesía boliviana es extremadamente reaccionaria y racista, no podemos ignorar eso. Eh, También el hecho de que no es un representante político de su clase, ¿no? O sea, al final del día, Evo, sea de una forma distorsionada o no, representa las aspiraciones de un amplio sector popular, ¿no? No de un sector elitista, podríamos decir, ¿no? Pero creo que el principal motivo es que Evo llegó al poder sobre la base de un movimiento revolucionario que amenazó todo el orden burgués, ¿no? Entonces, los capitalistas no han olvidado eso, ¿no?, y jamás lo van a olvidar.
Por eso detestan a Evo. Y bueno, entonces por eso, cuando él decidió repostularse en 2019, en contra del referéndum de 2016, en cierta forma les dio un regalo en bandeja de plata, ¿no? Les presentó la oportunidad perfecta para moverse en contra de él. Y se puso en marcha toda una maquinaria para deslegitimar las elecciones de 2019, impulsar un movimiento de sectores insatisfechos de la población, ¿no? Podemos mencionar la corrupción o el pago que hizo el papá de Camacho, ¿no? A diferentes sectores de la policía para que se amotinaran, pero también particularmente la forma en la que hicieron esto es con su control sobre los medios de comunicación, ¿no? Que la burguesía utiliza su control sobre los medios de comunicación para moldear la opinión pública, ¿no? Para dar dos ejemplos concretos, las dos redes de comunicación más grandes del país, ¿no? Red 1 es propiedad de un capitalista llamado Ivo Kujic, de origen croata, que también es dueño del Banco Económico, de Hipermaxi y de otras empresas más, y Unitel, que es propiedad de la familia Monasterio, que también son propietarios del Banco Ganadero y son los principales proveedores de carne del país. Entonces, bueno, el resultado de esto fue la presidencia de Áñez, ¿no? Y, bueno, no tengo tiempo tampoco para entrar en detalles sobre el desastre que fue la presidencia de Áñez. Basta decir que fue un desastre, ¿no? Y que es una desgracia también que ahora esté siendo puesta libre, ¿no? Porque es una asesina. Pero bueno, al final, cuando un año después hubieron elecciones, el rechazo a la derecha fue masivo, como bien dijo Fabi, y eso nos llevó después a la presidencia de Arce. Y aquí también vale la pena recalcar una cosa, ¿no? Porque con todo el conflicto entre Evo y Arce se empezó a plantear esta idea de que las políticas de Evo y las políticas de Arce eran fundamentalmente diferentes, ¿no? Yo diría que ese no es el caso, ¿no? En realidad es la misma política, pero en un contexto económico nacional e internacional mucho más desfavorable, ¿no? O sea, desde 2020 ya había entrado la pandemia, la economía mundial está avanzando así a tropezones, ¿no? Y las reservas internacionales estaban a punto de agotarse. Entonces, y bueno, o sea, el mismo Arce con esa campaña dijo, vamos a continuar con el proceso de cambio, ¿no? Pero ya no existe la base material para continuar con el proceso de cambio, ¿no? Y por lo tanto, las políticas que se continúan llevando a cabo hasta el día de hoy, bajo una base capitalista, no son sostenibles, ¿no? Creo que es importante recalcar también que eso no significa que el dinero no exista para financiar este tipo de políticas. Existe, pero está en manos privadas. O sea, los mineros del oro hacen cientos de millones de dólares al año, pero que nada va al Estado, ¿no? Igual la agroindustria exporta cantidades inmensas de soya y caña de azúcar particularmente, y caña de res, pero casi nada va a manos del Estado igual, ¿no? Entonces, esta situación es el origen de la crisis actual, ¿no? Que va, yo diría, desde 2022-2023, y es esta crisis también la que explica el colapso del apoyo del MAS. Bueno, no voy a entrar en detalle al conflicto entre Evo y Arce. Si quieren, podemos entrar en discusión después sobre el tema. Voy a pasar ahora a las elecciones que acaban de suceder. Eh, el, el resultado de paz un poco ya tomó por sorpresa a muchas personas, ¿no? Pero creo que si lo vemos un poco más allá, en realidad no es tan sorpresivo, ¿no? Porque refleja en realidad el rechazo profundo que existe dentro de una muy buena parte de la población a las viejas caras conocidas de la derecha, ¿no? Tuto, Samuel, son los mismos que han estado postulándose los últimos 20 años, ¿no? Ya se los conoce, particularmente Tuto, o sea, fue el vicepresidente de Panzer, ¿no? Es la misma persona que impulsó la privatización del agua aquí en Cochabamba, ¿no? Que impulsó, que desencadenó la guerra del agua después, ¿no? Y creo que vale la pena también mencionar que, aunque en el Parlamento la izquierda casi no ha conseguido nada de representación, sigue teniendo una base considerable en la población. O sea, si sumamos los votos del MAS, los votos de los votos Andrónico y los nulos, resulta en más del 30% de todos los votos, ¿no? En realidad es más votos de los que consiguió Paz o Tuto, ¿no? Porque los porcentajes de Paz y Tuto son en base a los votos válidos, ¿no? Si consideramos todos los votos, la izquierda, digamos, más Andrónico
nulos recibieron más que cualquier otro candidato. Entonces, basándonos en esta comprensión, ¿cuáles son las perspectivas para el periodo que entra? Como dije, ¿no? Primero que nada tenemos que basarnos en la comprensión de la situación de la economía mundial. El periodo de bonanza pasado, que se basaba en el crecimiento económico de China, está terminado y no va a volver. China ahora, de hecho, ya está entrando en una situación donde también la crisis capitalista lo amenaza cada vez más, ¿no? Antes tenían tasas de crecimiento de 14% o más, hoy en día sus tasas de crecimiento están así entre 4 o 5%, lo cual es una reducción considerable. Sigue siendo bastante más que, por ejemplo, las economías europeas que están en recesión o tienen 0,5% de crecimiento. Estados Unidos tiene como 2%, pero aún así, ¿no? O sea, China lentamente está entrando en esta situación también de crisis capitalista. Obviamente, porque su estado es tan fuerte, tiene ciertos instrumentos especiales para tratar de navegar eso, pero al final las leyes del capitalismo se imponen. Y bueno, esto significa que el periodo que viene aquí en Bolivia, lo que demanda el capitalismo es ajuste, recortes, sí o sí, no hay otra, para mantener las tasas de ganancia. Y como no existe representación política de las masas en el Parlamento, la lucha en contra de los ajustes se va a expresar necesariamente en las calles. Creo que todos aquí un poco hemos crecido en este periodo de bonanza, de relativa tranquilidad basada justamente en la exportación de los hidrocarburos. Siguen habiendo bloqueos, ¿no? Pero tal vez no tantos, ¿no? Creo que debemos estar preparados para que en el próximo periodo otra vez esto vaya en aumento, se intensifique, ¿no? También es importante mencionar, no sé si alguien ya lo había mencionado esta mañana, que existe la posibilidad de que Evo vuelva a surgir como una figura en el movimiento, ¿no? O sea, podemos decir, incluso hoy, ahora tienen 20% de apoyo, más o menos, ¿no? Y es que él, para bien o para mal, se lo relaciona con un periodo de crecimiento, con un periodo de mejoras, ¿no? Con los primeros años del MAS. Entonces, si no surge otra alternativa en la izquierda, es casi inevitable, no podría decir, que Evo vuelva a jugar un rol mm, protagónico, podríamos decir. Sí, después podríamos decir, ¿no? El proletariado de Bolivia ahora está en una posición defensiva. Hace 20 años estaba a la ofensiva, ahora se trata más de defender las condiciones de vida actuales, ¿no? Todavía no se puede hablar de luchar por ganar nuevas concesiones, ¿no? Pero eso en cierta forma nos da tiempo un poco para desarrollar las fuerzas, ¿no? Expandir la organización para la próxima ofensiva. Porque la única solución es la revolución socialista. Eh, el capitalismo está condenado, ¿no? Y la izquierda establecida, no solo en Bolivia, en todo el mundo, justo ahora que este sistema está en su agonía de muerte, uno podría decir, está desesperadamente tratando de salvar el sistema. En lugar de darle el golpe decisivo, están ahí de todas formas tratando de rescatarlo, ¿no? Y entonces, o sea, todo programa que se limite a la propiedad privada, el Estado-nación, inevitablemente va a fracasar, ¿no? Porque la base material del socialismo igual es importante, solo existe a nivel internacional, ¿no? El capitalismo se desarrolla como un sistema mundial, ¿no? Las fuerzas productivas se desarrollan como un sistema mundial. Las cadenas de suministro que existen hoy en día en la economía mundial son impresionantes, ¿no? O sea, se produce ¿cómo se dice? Una parte de los automóviles en China, otra parte en México, otra parte en Canadá, otra parte en Estados Unidos y después se ensambla en Europa, ¿no? O para la producción de chips, ¿no? Los minerales para la producción de chips se sacan de África, después las máquinas para la producción de chips se producen en Europa, después todo se lleva a Taiwán, donde una sola empresa controla como el 90% de la producción de chips a nivel mundial, y después se lleva eso a todo el mundo. Y es justamente esta división mundial del trabajo la que ha desarrollado la eficiencia y la productividad a estos niveles sin precedentes. Y es sobre esta base después que se puede desarrollar una nueva forma de sociedad, ¿no?
que no esté centrada en las ganancias de una pequeña minoría, sino en el bienestar de la mayoría. Porque podría dar un par de ejemplos al respecto. Salió un estudio, no sé si este año o el año pasado, en todo caso reciente, que descubrió que con el 30% de la actividad económica actual del mundo bastaría para garantizar a cada persona en este planeta una vida digna. 30%, ¿no? ¿A dónde va el resto a dónde va el 70% restante? A los bolsillos de los capitalistas. En realidad, o sea, solo ese estudio ya es una justificación para la revolución. Bien podría yo haberles dado el estudio y decir, ya, estudien eso, nos vamos. Pero, o sea, para que esté claro, ¿no? No solo eso. Hoy en día se produce suficiente comida para alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy en día, no mañana, o sea, ahorita mismo existe esa capacidad. Y aún así hay millones de personas que se mueren de hambre, ¿no? La tecnología para una transición energética fuera de o sea, para alejarnos de los combustibles fósiles ya existe. No es una cuestión de investigar nuevos métodos, ya existe esta tecnología, pero no se realiza porque una pequeña cantidad de capitalistas petroleros hacen una inmensa cantidad de ganancias, ¿no? Junto, obviamente, con todos los bancos que invierten igual en la producción petrolera, ¿no? Y la burguesía incluso ya ha dejado o sea, ya antes pretendía que estaban haciendo algo, ¿no? Ahora ya abiertamente dicen que les importa un huevo, ¿no? Justo hoy día en la mañana he leído un artículo en el principal periódico burgués de Suiza, donde decían, sí, la crisis climática todavía es un problema, pero la solución es relativamente simple, solo necesitamos más aire acondicionado. O sea, se están haciendo la burla. Y no, o sea, no estoy inventándome eso. Les puedo mandar el artículo si quieren. Dicen, sí, los zurdos siempre demonizan el aire acondicionado como que gasta mucha energía y produce muchas emisiones, pero no entiendo de qué se queja. Esta es la gente que está dirigiendo el mundo. O sea, creo que eso también es importante entender. No es algún cojudito con una opinión pelotuda. Es la gente que controla la economía del mundo, controla la sociedad, en general controla los medios de comunicación, controla dónde se dirige la inversión, ¿no? Y esa gente está apretando el acelerador y manejando el auto directo contra una pared, ¿no? Entonces, es que son ellos, ¿no? La burguesía, el único obstáculo a la creación de una sociedad donde realmente todas las necesidades de la población humana en el planeta puedan ser satisfechas con creces, ¿no? Podríamos invertir todo ese excedente, ese 70%, podríamos dejar de producir un poco, tal vez incluso, para no destruir el planeta, reorganizar la producción para que esté en armonía con la naturaleza, y todo ese excedente reinvertirlo en investigación para desarrollar curas a enfermedades que hoy en día matan muchísimas personas, desarrollar casas para las personas que hoy en día viven en chozas o viven en las calles. La única barrera, el único obstáculo es la burguesía. La única conclusión que podemos sacar de eso, entonces, es esta burguesía, esta clase dominante de la sociedad hoy en día debe ser derrocada si no queremos que el planeta se vaya al traste, ¿no? Y bueno, la única clase con el poder para derrocar esta clase dominante es el proletariado, ¿no? Es la clase que todos los días tiene en sus manos todas las palancas de la producción de toda la vida social, ¿no? Ni un foco brilla, ni una rueda gira sin el amable permiso de la clase obrera. Todo lo que vemos aquí es resultado de trabajo. La burguesía no hace un trabajo, ellos solo se benefician. Bueno, esta clase en realidad es una sola a nivel mundial. Como ya dijeron Marx y Engels en el manifiesto, los obreros no tienen país. Entonces, por eso, frente a todo este delirio nacional, ¿no? De cómo salvamos el país, no sé qué cosas, el proletariado, cuando vuelve a la escena, tiene que tener en su bandera no consignas nacionales de desesperación e incapacidad, sino la consigna internacional
o la consigna, mejor dicho, de la liberación internacional. Y este es el programa por el que tenemos que luchar.